Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Definitivamente me encanta ese eslogan, Julio. Bienvenidos a todos los maestros y maestras que nos sintonizan a través de nuestras plataformas globales en YouTube, iTunes, Pandora y nuestro canal oficial de Roku. Les saludamos desde los más hermosos paisajes de Carolina del Norte, en la costa este de los Estados Unidos de América. Julio César, es un privilegio estar aquí contigo para desmenuzar este banquete espiritual. El privilegio es mío, querido amigo. Hoy tenemos un desafío gigante. Mi querido maestro, tú estás en la trinchera cada sábado. Hoy no vas a hablar de una actividad religiosa más. Vamos a hablar de la columna vertebral del carácter cristiano. Si el carácter fuera un edificio, la oración es el cimiento invisible que impide que se derrumbe cuando vienen los terremotos de la vida. Exactamente, Julio. Y antes de sumergirnos en este océano de fe, queremos hacer una pausa publicitaria de amor. Si quieres entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos enfocamos en el carácter y no solo en la información, tienes que ir a ver nuestro episodio 0. El enlace lo encuentras aquí abajo en la descripción, en esta tarjeta que está saltando en tu pantalla ahora mismo o al final de este video. Es el mapa para navegar este trimestre. No se lo pierdan porque ahí explicamos la filosofía de este programa. Jonathan, la lección de esta semana se titula Guerrero de la Oración. Me encanta el título porque no dice estudiantes de la oración o teóricos de la oración, sino guerreros. Implica batalla, resistencia y sobre todo una conexión inquebrantable con el cuartel general del cielo. Es que la lección nos plantea que la oración es mucho más que pedir cosas. Es el aliento del alma. Imagina un buzo que baja a las profundidades del mar. Sus tanques de oxígeno no son un lujo, son su vida. Si el tubo se dobla, el buzo muere. Para el maestro de escuela sabática, la oración es ese cordón umbilical que nos suministra el carácter de Cristo. Ese amor, ese gozo y paz que tanto necesitamos para moldear a nuestros alumnos. Me gusta esa imagen, Jonathan. Maestros, hoy usaremos bien afilado nuestro método Z. Conecta, examina, traduce y acciona. Vamos a ver cómo hombres como Daniel, Enoc y Moisés no solo oraban, sino que eran oración. Así que preparen sus Biblias, sus folletos de la lección y sobre todo preparen el corazón. Entramos ahora a la fase conecta. Quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has intentado mantener una relación a larga distancia con alguien a quien nunca llamas, nunca le escribes y con quien no tienes ni un minuto de conversación al día? Sería un fracaso total, Julio César. Esa relación se convertiría en un recuerdo borroso, en una fotografía vieja que ya no transmite nada. Exacto. Maestros, cuando inicien su clase este sábado, no empiecen leyendo el versículo de memoria. Lancen esta flecha directa al cerebro de cada alumno. Si tu vida espiritual fuera un teléfono inteligente y la oración fuera la señal de internet, ¿cuántas rayitas de conexión tendrías en ese momento? ¿Conexión 5G o estás esperando a que te recarguen los datos cada sábado? ¡Qué pregunta tan provocadora! Nos hace ver que si no hablamos a menudo con Dios, tarde o temprano nos alejaremos del Señor, tal como nos advierte la lección. La importancia de este tema radica en que la oración no es para convencer a Dios de algo, sino para permitir que Él nos transforme a nosotros. Vamos a la carne del estudio. En la sección Examina, maestros, el objetivo es extraer 3 perlas que construyen el carácter. Jonathan, vamos con el primer punto. ¿Cuál es la pregunta que abre el cofre? Julio, la primera pregunta a la clase sería: ¿qué nos enseña la rutina innegociable de Daniel sobre la lealtad y cómo su postura física refleja su actitud espiritual? Para responder, hay que invitar a los alumnos a leer Daniel 6, 10 y 11.
Uy, no soy profeta, pero puedo predecir que va a haber mucho movimiento en las clases este sábado con esa pregunta. Y es que Daniel es el ejemplo perfecto de un carácter blindado por la oración. Fíjate en esto, Jonathan. La lección nos dice que él oraba 3 veces al día como era su costumbre. No era una reacción al pánico por el decreto del rey. Era su ritmo biológico espiritual. Era tan predecible como el amanecer. Me llama la atención que Daniel no cerró las ventanas. Él sabía que su vida estaba en juego, pero su lealtad a Dios era mayor que su instinto de supervivencia. Su oración era una declaración de independencia del reino terrenal y de dependencia absoluta del reino de los cielos. Y hablaremos de la postura, Julio César. La lección destaca que él se arrodillaba. Ese es un punto vital. Aunque podemos orar de pie o sentados, la lección nos recuerda que arrodillarse es una acción concreta que expresa una disposición humilde. Es como si el cuerpo le estuviera enviando un mensaje al alma. No eres el jefe, hay alguien por encima de ti. Es un reconocimiento de nuestra fragilidad e indignidad. Daniel, siendo un alto funcionario con una gran destreza administrativa, no tenía problema en doblar su rodilla ante el Rey de Reyes. ¡Qué lección para nosotros! A veces el orgullo nos mantiene la columna demasiado rígida. El carácter de Daniel fue moldeado en esa habitación superior, lejos del ruido y de las conspiraciones. Su oración no era una exhibición pública de orgullo, sino un encuentro privado y sincero. Pasemos al segundo punto, Jonathan. Esta es una de mis partes favoritas. ¿Cuál sería la pregunta clave sobre Enoc? La pregunta clave sería, ¿cómo logró Enoc mantener una comunión constante con Dios en un mundo que se estaba hundiendo en la maldad? ¿Y qué efecto tuvo esto en su propia imagen? La respuesta la encontraremos en Génesis 5, 22 al 24. Si después de los comentarios de tus alumnos, querido maestro, ves que necesitas enfocar las respuestas, diles que Enoc es el maratonista de la fe. Caminó con Dios durante 300 años. Imagínate, Jonathan, tú que corres maratones. 3 siglos de conversación continua. La lección usa una metáfora que me dejó sin palabras. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Es lo opuesto a nuestra lógica humana, Julio César. Nosotros, cuando estamos bajo presión, lo primero que recortamos es el tiempo de oración. Decimos, tengo tanto que hacer que no puedo orar. Enoc decía, tengo tanto que hacer que necesito orar más. Él no era un ermitaño en una cueva. Él trabajaba entre la gente, los instruía y les daba ejemplo, pero siempre regresaba a su fuente. Y mira el resultado en su carácter. La lección dice que su rostro reflejaba la imagen divina. Tenía el sello del cielo en su semblante. Orar constantemente es como estar expuesto al sol. Tarde o temprano terminas bronceado por la gloria de Dios. Su carácter se volvió tan parecido al de Dios que al final Dios simplemente se lo llevó a casa porque pertenecía más al cielo que a la tierra. Eso nos enseña que Dios solo puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros si mantenemos una relación estable y duradera. No es una oración de microondas, rápida y superficial. Es una oración de fuego lento que cocina el carácter con paciencia. Amén, amén, amén. Y vamos al tercer punto, Jonathan. Hablemos de Moisés. ¿Cuál es la pregunta para desatar el debate en la clase? La pregunta es, ¿cómo revela la oración intercesora de Moisés un carácter que prefiere el bienestar ajeno por encima del propio, asemejándose así al sacrificio de Jesús? La base de esta en Éxodo 32, 31 y 32. Ese momento en el Sinaí es la cumbre de la formación del carácter. De seguro que algún alumno de la clase lo va a remarcar. Moisés está frente a un pueblo rebelde, idólatra y quejumbroso. Dios le ofrece destruir a ese pueblo y hacer de Moisés una gran nación. Cualquier líder con un gramo de orgullo hubiera aceptado. Pero Moisés no. Su carácter estaba tan fundido con el de Dios
que él intercedió. Le dijo a Dios, si vas a perdonar su pecado, perdónalo. Y si no, bórrame ahora de tu libro. La lección destaca que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo. Esa cercanía le dio un corazón perdonador. Exacto. Moisés no solo oraba por sus necesidades, él llevaba las cargas de los demás. La lección nos dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Cuando haces eso, empiezas a sentir lo que Dios siente. Moisés sintió el amor de Dios por los pecadores y eso transformó su liderazgo de uno de autoridad a uno de servicio y sacrificio. Maestros, fíjense en este resumen. Daniel nos enseña la disciplina de la oración. Enoc nos enseña la comunión constante en medio del trabajo. Y Moisés nos enseña la intercesión por otros. 3 dimensiones que unidas forman un carácter a la semejanza de Cristo. Ok, entramos a la fase de traducción. Queremos que este sábado tu clase no solo sepa quién fue Daniel, sino cómo ser como Daniel en el siglo XXI. Vamos con 3 escenarios, Julio César. Perfecto. Escenario 1. Imagina a una joven de unos 30 años que se siente abrumada por las redes sociales. Considera que siempre tiene que estar conectada y que su tiempo devocional se ha convertido en revisar versículos en Instagram en lugar de hablar con Dios. Basándonos en la habitación superior de Daniel, ¿qué le diríamos? Le diría que necesita construir su propio refugio digital. Daniel se apartaba del caos de la corte de Babilonia para estar a solas. Ella necesita cerrar la puerta de las notificaciones para que su atención no se desvíe. El carácter no se forma en el ruido de los likes, sino en el silencio del encuentro privado con el Padre. Escenario 2. Plantéale a tu clase que un hermano de iglesia de unos 50 años ha sufrido una pérdida financiera muy fuerte y dice, Dios me abandonó, no siento su presencia. ¿Para qué voy a orar si él parece estar encubierto? ¿Cómo nos ayuda la experiencia de Daniel y su comprensión de Dios? Es un escenario real y doloroso, pero al mismo tiempo una mina de diamantes para cualquier maestro. La lección menciona que Daniel sabía que el Señor es un Dios que se encubre. No oramos porque sentimos a Dios, sino porque sabemos que Él está allí, fuera de nuestro control o de nuestra provisión. Yo le diría a ese hermano que la oración no depende de nuestro estado de ánimo o de nuestras emociones. Como Daniel, debe persistir en la oración como un acto de fe, sabiendo que Dios tiene un interés inmediato en su alma, como si no hubiera otra persona en la tierra. Y ahora vamos con el escenario 3. Un maestro de escuela sabática está cansado de un alumno que siempre hace preguntas difíciles solo para molestar, o que llega tarde y distrae a los demás. Este maestro está a punto de decirle que mejor se cambie de clase. ¿Cómo el carácter intercesor de Moisés podría traducirse aquí? Julio César, este es el momento de aplicar la gracia. Moisés intercedió por quienes no lo merecían. Le sugería a estos maestros que antes de confrontar al alumno, pase una semana poniéndolo en su oración. La lección dice que cuando oramos por otros, reflejamos la gracia perdonadora de Dios. Tal vez el problema más que el alumno es que el maestro necesita verlo a través de los ojos de Dios en oración. Jonathan, no podemos terminar sin un desafío práctico, una tarea que mueva el carácter de la teoría a la acción. El desafío para esta semana se llama el susurro del caminante. Queremos que, siguiendo el ejemplo de Enoc, cada maestro y cada alumno de la clase practique la oración audible y constante durante sus actividades diarias. Exacto. La lección nos da un consejo de oro. Hay una ventaja en orar audiblemente, ya que evita que el pensamiento se desvíe hacia otros temas. Así que el desafío es, esta semana, al menos 3 veces al día, mientras realizas una labor cotidiana, lavar platos, conducir, caminar al trabajo, vas a susurrar una oración de gratitud o una petición por alguien más. No es una oración mental, es un susurro real.
La lección dice que esto sirve como un recordatorio de que Dios está ahí y que nos está escuchando en ese mismo instante. Queremos que el próximo sábado los alumnos cuenten cómo ese susurro cambió su paciencia o su forma de reaccionar ante el estrés. Maestros, hemos terminado nuestro recorrido de hoy. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, autos o estudios. Ha sido un viaje fascinante a través de la vida de estos guerreros de oración. Gracias, Julio César. Recuerden que la meta no es saber más sobre la oración, sino orar más para ser más como Cristo. No olviden darnos un like, suscribirse y activar la campana de YouTube. Estamos en Pandora, en iTunes y en el canal de la Conferencia de las Carolinas en Roku. Compartan este guión con otros maestros. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, aquí instruimos la mente para transformar el carácter. Vayan y sean guerreros de oración en sus clases este sábado. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo Chao. a todos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 7, la oración. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter.